Buenas tardes, mi nombre es Elian González y hoy les estaré hablando sobre la exposición. Hoy estaré compartiendo con ustedes lo que son, qué es una exposición, estrategias del escritor para poder hacer una exposición, antes de escribir, cómo se escribe una exposición y por último pensando en el lector. Primero que todo quiero empezar diciéndoles qué es una exposición. Una exposición es un evento o presentación en el que se muestra y explica una serie de objetos, ideas, productos o servicios en generales. En una exposición, los expositores organizan y presentan su material de una manera que sea muy fácil para entender para los visitantes o las personas que estén escuchando o viendo mi presentación. Esto puede incluir la creación de exhibiciones interactivas, demostraciones de video, fotos y otros recursos para ayudar a los visitantes a captar mucho mejor el tema de la exposición. Generar ideas para una exposición de cualquier tema puede parecer algo difícil muchas veces, ya que dicho tema puede ser amplio, pueda tener muchas veces una escasez de contenido, pero para eso tenemos una solución, que es generar ideas con el objetivo de responder a preguntas específicas. Esto hace mucho más fácil poder encontrar y poder hacer una presentación organizada. Algunas preguntas pueden ser: ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles fueron sus inicios? Y más preguntas por el estilo. Sabiendo esto, sabemos que una exposición es conceptualizar un tema de manera que lo escrito logre contestar preguntas o una pregunta en específico. Hacer una exposición tiene muchos secretos, pero uno de ellos es saber limitar el tema que estamos escogiendo y enfocarse en una pregunta determinada. Ahora estaré hablando sobre las estrategias del autor. Esas estrategias escogimos 4, que son escoger, limitar, enfocar y la preparación o elaboración de una tesis. Primero tenemos escoger. El autor debe escoger un tema global o general en el que pueda desarrollar la exposición de una manera clara y entendible para el público. Luego tenemos limitar. Este es el segundo paso que usa el autor. Lograr limitar el tema escogido. Con esto el escritor logra dividir el tema en varias partes. Luego que lo divide en varias partes, lo limitamos a un grupo de subdivisiones y con esto ayuda a que el que está escuchando, el visitante de la exposición, pueda entender mucho más fácil el tema. Un tema amplio dividido en muchas partes. Enfocar. Al enfocar un tema de exposición es importante considerar el objetivo de la exposición y a la audiencia a que se dirige. Aquí le tengo algunos pasos para poder tener un enfoque claro con tu tema de exposición. Primero, identifica el objetivo de la exposición. ¿Qué quieres lograr con la exposición? Luego, investiga el tema. Investiga y recopila información sobre el tema que quieres exponer. Define tu enfoque. Después de haber investigado el tema, define tu enfoque. ¿Qué aspectos específicos del tema quieres destacar en tu exposición? Luego tenemos considerar a tu audiencia. Piensa primero siempre en la audiencia a la que estás dirigiéndote al momento de preparar tu exposición. Y por último, organiza la información. La elaboración de la tesis. La elaboración de una tesis es una exposición que implica presentar una idea central o argumento sobre un tema específico. Pero primero que todo quiero retroalimentarle qué es la tesis. La tesis es la idea central o argumento que quieres presentar en tu exposición. Debe ser clara, concisa y específica y deberá responder a la pregunta que has formulado. Identifica tu tema. Investiga el tema. Investiga el tema para obtener una comprensión sólida de los diferentes aspectos del mismo. Luego, formula una pregunta. Formula una pregunta específica que quieras responder en tu exposición. Y por último, termina elaborando tu tesis. Basándote en la pregunta que has formulado, elabora tu tesis y pásala limpia. La caracterización del autor. Anticipar las preguntas del autor también ayuda al escritor a enfocar su tema. Esta anticipación puede ocurrir en casi cualquier momento del proceso de composición, cuando se están generando las ideas, cuando se decide el plan de organización a seguir, cuando se escribe, cuando se corrige el borrador.
No importa cuándo suceda, el escritor siempre quiere asegurarse de que su exposición tome en cuenta estas preguntas referentes a su lector. La primera, ¿qué sabe ya acerca del tema? La segunda, ¿cuál puede ser su actitud al respecto? Y por último, ¿qué necesita saber? Vamos al otro tema ahora, que es antes de escribir. Antes de escribir tienen 4 factores muy importantes que se van a destacar, que son la limitación de un tema, la elaboración de preguntas de enfoque sobre un tema limitado, la elaboración de la tesis tomando como base las respuestas de enfoque y por último las generalizaciones e ideas específicas. Antes de escribir tu exposición y de planearla, tienes que tomar en cuenta estas 4 características para que puedas tener una exposición clara y precisa. Luego tenemos cómo se escribe una exposición. Escoger un tema principal, elaborar preguntas de enfoque, escoger una de las preguntas para contestarla en la exposición, buscar información referente al tema, empaparte de lo más que puedas del tema del que estarás exponiendo, examinar los datos reunidos. Siempre tienes que verificar la procedencia, la veracidad de la información que estás agregando a tu presentación. Identificar el propósito de la exposición, qué quieres lograr con tu exposición. Identificar a quién va dirigida la exposición, saber el público al que te estarás enfrentando. Elaborar un esquema en donde presentarás la tesis y los detalles para apoyarla. Asegurar que todos los detalles se relacionen con el tema principal. Y por último, pasarlo en limpio. Por último, tenemos pensando en el lector. Aquí tenemos 3 características muy importantes, que son la organización del párrafo, la oración temática y por último la unidad en el párrafo. La organización del párrafo. Un párrafo consiste en una serie de oraciones relacionadas entre sí y que tratan el mismo tema. El párrafo se considera unidad básica del escrito. Al dividir una exposición en párrafos, el escritor indica al lector que cada una de estas subdivisiones presenta una idea diferente. Esto es muy importante a la hora de hacer una exposición. Seguimos. La oración temática. Las oraciones en un párrafo enfocan o explican la idea principal de este. Esta idea principal se presenta generalmente en una oración a la cual se le dé el nombre de oración temática. En una exposición, la oración temática de cada párrafo habla de un solo aspecto del tema general que se comenta. Y por último, tenemos lo que es la unidad en el párrafo. El párrafo debe reflejar una unidad de pensamiento, es decir, cada una de sus oraciones debe mantener una relación estrecha con la idea principal que se intenta presentar. En una exposición, el tema nunca puede variarse a lo que es el tema principal de esta, ya que esto podrá crear confusión en los visitantes y puede hacer que tu exposición pierda la profesionalidad. Muchas gracias y que pasen un buen resto del día.